es el jueves, el paro de transportistas. Se elaboró normalmente en las instituciones, pero también no hubo ningún carro, nada. Así también pasamos todo el mundo trabajando. El día viernes era paro nacional, entonces sigue paralizado, pero el señor gobierno dijo a los de transportistas, solucionó, tuvo un diálogo el mismo día, pero para él era la solución con tal de dejar subiendo el pasaje. Entonces, para el pueblo ya nos afectaba a toda la familia, especialmente como madres o como padres que vivimos con hijos. Entonces, el día viernes, todas las comunidades ya empezamos a salir a las Panamericanas y seguimos paralizando. Entonces, ya hasta el mercado de Otavalo se cerró, ya no hubo ninguna venta, nadie tenía que estar vendiendo porque afectaba a todo el mundo. Entonces, por lo que afectaba a toda la sociedad, ya fue paralizado. El domingo, en una asamblea se dio a que vendan desde 6 de la mañana hasta 3 de la tarde. El mercado se abrió. Entonces, en ese momento, en el día domingo, había muchas personas que compraban, tanto de la comunidad y tanto de la ciudad. Luego ya se cerró el mercado. Igual las compras ya no hubo porque el carro ya no pasaba de ningún lado, estaba muy paralizado. El día lunes igual ya nos fuimos haciendo una marcha pacífica por centro de Otavalo, todas las comunidades, y también nos fuimos, todo con el precio de alza de gasolina se subía. Entonces con esa necesidad nos fuimos, todos los que sentíamos que teníamos una necesidad y teníamos que reclamar en Quito al señor gobierno, a Lenín Moreno. Entonces llegamos a Quito, salimos de un lunes y nos fuimos partes en carro, partes caminando. Incluso algunos compañeros nos fuimos de aquí, de Imbabura, y llegamos a Quito de noche. Quito, en el primer día y nos tocó quedar en el parque, y todos los que nos fuimos en el carro, algunos compañeros, habían quedado hasta Parque de Arbolito y nos quedamos en Arbolito. Esa noche que llegamos, ya más o menos llegamos a las 11 o 12 de medianoche a Quito, y ya se podía quedar nadie en la calle, tocaba hospedar. Gracias a las universidades, ellos nos dieron bastante acogida, ellos nos brindaron tanto el hospedaje, alimentación y las necesidades para un ser humano. Entonces, eso pasamos el día martes. Martes queríamos tomar la asamblea, cuando nos organizamos y salimos organizados para tomar el palacio con marcha pacífica. Como mujer o como madre, yo me fui de guardia. Tal vez me han de decir, ¿por qué guardia? Guardia, o en cualquier evento, en cualquier momento, sí se maneja de guardia, sino que no se conoce públicamente diciendo que somos guardias comunitarias. A lo menos en las fiestas siempre nombramos comisiones de guardias. Entonces, asimismo, en el Quito, todas las mujeres adelantamos, nos cogimos de las manos, de guardias. Queríamos conversar en el palacio. Ahí llegamos, los dirigentes adelantaron, nosotros quedamos con muchas manifestantes, quedamos igual cogidos de las manos de guardias. Incluso ya ahí no hubo mucha agresión. Otra vez nos salimos, regresamos por otra calle, por donde que es para entrar al Tejar, por el Tejar o por el Ipiales que se conoce. Entonces por esa calle queríamos igual entrar. Todo lado estaba tapado, los policías y los militares.
no nos dejaron. Entonces otra vez estábamos yendo en la calle como para subir a San Juan. Cuando estábamos yendo por esa calle, vino un carro de policías que sabe disparar. Ese carro bajó, quería pisar a algunas personas, estábamos en el medio y otros atacaban de abajo los policías con bombas lacrimógenas, con perdigones, incluso si nos cogía, ahí ellos nos acababan pegando con esos palos que siempre andan llevando ellos. Ahí nos bombardearon como que, con bombas lacrimógenas. Algunos jóvenes, mujeres, niños, mujeres embarazadas, con la bomba lacrimógena ya no avanzaron, por lo que detuvimos el carro, quería pasar, por eso nosotros las mujeres igual, incluso le hicimos parar a ese carro quería terminar, quería pasar pisando, pero también se paralizó y por lo que le detenimos, nos mandaron con las bombas lacrimógenas muchísimo, atacaron de una calle, de otra calle y de otro lado también atacaron de 3 calles. Entonces cuando nos atacó de 3 calles ya no sabíamos qué hacer, nos afectó muchísimo la bomba e incluso a mi persona ya no me dejaba respirar, aunque incluso me fui dejando a mis hijos. Ese momento me recordé de mis hijos, dije hasta aquí he llegado con mis hijos, pero dije he venido es para reclamar los derechos. Bueno, pues hasta aquí ha sido, pero aún así tenía un poco de alcohol y otras compañeras también no me dejaron, pero algunas mujeres ya no avanzaban y se botaron al piso y los policías seguían disparando y si dejábamos botando ahí o quedábamos botados, ellos nos pegaban y nos cogían al cárcel para encerrar. A algunos compañeros le cogieron. Después ya estábamos bajando por el San Juan. Una señora del pueblo, Quito, había estado brindando el almuerzo más o menos a las 3 de la tarde. Íbamos a comer, íbamos a estar sentaditos en la vereda. Dijo, ya, váyanse, ¿qué hacen ustedes aquí? Incluso le dijimos, nada, no hacemos nada, solo estamos comiendo o descansando. Entonces ahí otra vez nos empezaron a botar la bomba, como que, y empezamos a bajar. Pero eso el señor presidente Lenín Moreno dice que ningún herido, ninguna agresión, ninguna tortura ha habido. Dice. Esto es verdad que hubo, vivimos desde el día lunes que nos fuimos, día a día vivimos con tortura, con insultos, que nos digan que es de páramo. Es verdad que somos todos de páramo, con mucha necesidad y todos como seres humanos tenemos derecho. Entonces, por ese derecho nosotros hemos salido a la capital de Quito a reclamar. Ya aún así regresamos, después regresamos el día miércoles, queríamos tomar otra vez organizadamente con marcha pacífica la asamblea. Incluso nos fuimos de todas las provincias, a todos los lados, igual las mujeres siempre adelantadas, equipadas con aguas, con vinagres y todos nos fuimos. Incluso hay con el hospital Eugenio Espejo, nos engañaron ese momento mismo, parece que mantenían tranquilos, parece que estaban conversando, incluso ese momento igual ya empezaron a disparar con bombas lacrimógenas y también con perdigones. Cuando nos disparó como que así con perdigones y bombas lacrimógenas, nos asustaron, igual regresaron, a muchos le cogieron, a muchos le hirieron. Ahí las mujeres nosotros quedamos arrodillados, poniendo la mano arriba, aunque nos pusimos las manos al cielo diciendo que por qué nos dispara o por qué nos hace así. Somos madres, por nuestra necesidad hemos venido, incluso le dijimos, no nos respetaba, incluso salió el carro de policía otra vez a seguir botando las bombas lacrimógenas. Ese carro siguió a la Plaza Grande
y también siguió a este lado de Arbolito. Ese carro le siguió como que a todos los lados. Yo personalmente me quedé. Salieron como 15 policías. Dijo, ya, váyase señora, me dijo. Incluso ese momento, antes de que me diga, váyase señora, en mi pie izquierdo, el dedo está muy lastimado, incluso dura muchísimo para sanar. En pie izquierdo me dieron es con perdigones, y ese perdigones nos dicen que nada no ha pasado, nada no hubo. Incluso un periodista de Teleamazonas estaba ahí cuando yo estaba arrodillado, diciendo a los policías, yo le dije, todos somos seres humanos, ustedes también son de carne y hueso, todos tenemos la necesidad. Hemos venido es a reclamar nuestros derechos. Soy madre de hijos, los hijos necesitan. Entonces ahí se calmaron un poco, yo me acerqué, le dije que me permitan entrar a la asamblea, pero me dijeron, un coronel me dijo, no señora. Hasta eso la gente que estaba bien dispersa, otra vez cuando estábamos conversando, la gente ya se acercó. Cuando ese momento yo ya le vi mi pie, había estado sangreando mucha sangre, como que algo había cortado. Entonces cuando estaba sangreando mucho, yo me puse un alcohol. Entonces cuando yo puse el alcohol, se me secó. Después de unos 15 minutos así, ya no podía parar, ya no podía caminar. Entonces, a mí enseguida igual me atendieron los paramédicos y me retiré. Cuando yo ya me retiré del frente del policía, al frente donde está del frente del policía, al frente donde estaba en Hospital Eugenio Espejo, ahí le disparó a un joven de Amazonía. No dijeron lo que dice la noticia, solamente cayeron, solamente se aplastaron. Eso no era verdad. Ellos los dispararon, ellos nos dieron con las balas. Ellos más bien querían matar a todos. Ellos no vieron derecho de los seres humanos. Ellos vieron solamente derechos de ellos. Ellos dicen que solamente han cumplido con sus órdenes. Y del pueblo no dice nada. Solamente dicen ellos nosotros como policía hemos cumplido con las órdenes, pero igual torturando, disparando, dejando muchos heridos, miles de heridos, más afectados algunos con bombas lacrimógenas. Así nos han dejado. Pasando el día miércoles, otra vez regresamos. Entonces ahí también era toque queda. A las 3 de la tarde nos dejaron toque queda. Entonces, más bien, a mi punto de vista, ellos lo hicieron, los policías, es por lo que ellos ya se cansaron. Pusieron toque queda, ley de toque queda, para descansar ellos. Entonces, cuando nosotros de pronto encontrábamos a alguien en la calle, el pueblo manifestando algo, ellos disparaban. Igual el día miércoles, el día jueves hubo tazones, en ese salieron con peroles para golpear en las calles. Ahí igual habían disparado, habían seguido a muchos, golpeando, pegando. Ahí no lo vieron ni a niños, ni jóvenes, ni a nadie. Así seguimos viviendo. El día jueves, por lo que yo ya no podía caminar, yo ya me pasé ya acostada, reposándome para que se sane mi herida. Ya no pude caminar con mis pies. Estaba muy sangreada, estaba muy hinchada, estaba muy morada, entonces ya no pude caminar. Jueves ya pasé, a ningún lado ya no me fue, solamente estaba en la Universidad Católica reposando. El día viernes otra vez nos fuimos a tomar miércoles mismo, igual también la tarde que nos fuimos, igual ellos, los policías y los militares salieron con la bandera, diciendo que es la paz. Cuando nos acercamos toditos a la puerta de la asamblea, incluso cierto tiempo nos dejaron
ahí también a todos, mujeres, hombres, dirigentes, de todo el pueblo que estábamos. Después de un ratito, llegó los aviones, más bien ellos se han paralizado con la bandera blanca para cargar las bombas, los perdigones, las balas. Entonces, para eso nomás ellos más bien lo han dicho, ya paz. No hicieron el paz, nos seguían engañando día a día, cada rato. Ese momento tomaron el jugo. Después una señora policía pasó diciendo algo. Entonces ya ahí los policías ya empezaron otra vez a alistarse sus bolsos, sus mochilas, sus cascos, las armas que se guarda. Entonces en ese se arreglaron rápido y empezaron a tapar con esos mascarillas. Nosotros le dijimos, ¿por qué se tapan? Entonces cuando ya se empezaron a tapar, ya dije, bueno, estos policías otra vez nos engañó, ahorita nos van a disparar. Entonces yo, como ya estaba lastimada, me retiré. Cuando apenas estuve retirando, antes de llegar al puente, justo en la puerta de asamblea mismo, ellos empezaron a disparar nuevamente. Cuando estábamos todos ahí comiendo, descansando, ellos también comiendo y así de todo. Incluso un policía igual empezó a disparar de arriba de la asamblea, de donde estaba parándose el avión cada rato, el helicóptero cada rato. De ahí empezó a disparar. Entonces de ahí empezaron a disparar. Ahí igual hubo muertos, ahí hubo heridos. Nos dispararon adelante de nosotros. Esas cosas no indican ni periodistas, aunque teniendo grabados. Igual peor, los policías dicen que han hecho ellos. Era una tortura que vivimos, muy rara, muy drástica. Pasando ese día, igual el día ya sábado, más bien ya todo el pueblo, incluso ya empezaron, es mejor ya con protecciones hacer una minga. Ya igual, ya mejor acercarnos, donde policías, ahí también igual seguían. Todos los días ellos siempre seguían disparando con bombas, perdigones, balas, incluso si llegaba en la cabeza. Por eso se murió un compañero de Riobamba adelante de nosotros. Y eso dice mentira, eso no es verdad, dice. Eso, ellos lo dispararon. Y así estábamos viviendo el día domingo. Recién, ya por la tarde, el señor presidente Lenín Moreno llegó, incluso quería conversar muy interno con los dirigentes, no quería conversar público. Y nosotros seguíamos diciendo que sea público, que sea público. Yo creo que igual no debe ser nada escondido, porque el pueblo estaba levantado. Entonces ahí querían dejar, en esa reunión también quisieron dejar por parte del señor presidente solucionar en 48 horas. Entonces ahí los dirigentes, los del parte del gobierno mismo, ellos también dijeron, señor presidente, este momento necesitan el paz. Entonces nuestro pedido como pueblo era que derroque 883 y eso era objetivo que reduquen ese decreto. Incluso ahí sí dijo, ahí adelante dijo, derrocamos, pero después hasta este momento yo creo que no hay todavía nada de soluciones. Y es cuando el señor presidente, cuando ya derroca, pienso que ya debe quedar así, ya derrocado. Pero hasta estos momentos yo veo que siempre en las noticias pasan que todavía quieren seguir, que ha sido mentira, que no hay fallecidos, que no hay heridos.
Todo esto he venido viviendo y lunes, ya cuando ya terminó, como que hicieron un paz, o hay que se pare ahí sitio nomás, entonces de ahí de todas las provincias empezamos a volver. El día domingo derrocaron, pero también igual la gente seguíamos ahí esperando que firmen, pero también algunas personas ya regresamos a las provincias, a las comunidades y a los cantones. Entonces, estas leyes que hicieron, yo creo que todo el Ecuador, todo el pueblo está pendiente. Igual también los que negociaban con el gobierno, tampoco ellos, yo pienso que igual publicaron, pasaron esas cosas, lo que estaba sucediendo día a día. Esto hemos vivido, esto es el Ecuador, el pueblo tenemos que estar pendiente. Lo que es de nuestros derechos debemos que reclamar, si es que es de reclamar, pero esto los señores policías quisiera que ya se eduquen o que lean la constitución política que se hizo con el pueblo mismo. Ahí, eso nomás es, hasta este momento, mi testimonio vivida, real, en vida real, y mis hijos hasta esos 11 días que estuve en Quito, en paro nacional, seguían aquí en la casa, en la comunidad de Yambiro. Ellos, aunque sin tener comida, sin nada, han pasado, pero hemos sobrevivido y por nuestros derechos hemos reclamado. Esto es, señores del pueblo, y gracias. Este es mi churi. Este es mi hombrecito.